Esta es la presentación del teorema de Pitágoras. Vayan tomando nota en sus cuadernos. Empezaremos recordando ¿qué es un triángulo rectángulo? Sabemos que es un triángulo que tiene un ángulo interior de 90 grados, donde cada uno de los lados que forman el ángulo de 90 se llaman catetos y el otro lado es la hipotenusa. El triángulo rectángulo se puede ubicar en cualquier posición. Es importante que ustedes no pierdan de vista el ángulo de 90 grados, porque enfrente, de manera opuesta, tenemos siempre a la hipotenusa y los otros dos lados son los catetos. ¿Y qué dice el teorema de Pitágoras? Pues dice que en todo triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Observen, es un triángulo rectángulo, no en el equilátero, no en el isósceles, solamente el triángulo rectángulo. De acuerdo con el teorema de Pitágoras, como ya sabemos, en todo triángulo rectángulo, como el que estamos observando, donde A y B son catetos, C es la hipotenusa. Si la frase dice que la suma de los cuadrados de los catetos, algebraicamente lo expresamos que A cuadrada más B cuadrada es igual al cuadrado de la hipotenusa, que es C. Esta propiamente es la fórmula que representa al teorema de Pitágoras. Tenemos este triángulo donde A, que mide 3 centímetros, es un cateto, B, que mide 4 centímetros, es el otro cateto, y C mide 5 centímetros, es la hipotenusa. Sabemos que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Vamos a verificar que este teorema sí funciona y lo vamos a hacer mediante la ecuación correspondiente. De acuerdo con la frase, tenemos entonces la fórmula que ya conocíamos. Sustituimos los valores de los datos, por lo que el cateto A, que mide 3, se eleva al cuadrado, más el cateto B, que mide 4, también se eleva al cuadrado, y esto es igual a la hipotenusa, que mide 5, al cuadrado. Vamos a realizar las operaciones del lado izquierdo de la ecuación para después hacer lo mismo del lado derecho y comparar ambos resultados. 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado es 16. Sumamos, 9 más 16 es 25. Del lado derecho, 5 al cuadrado es 25. Y vemos que efectivamente nos queda lo mismo en ambos lados, por lo que se comprueba el teorema. En una situación se desconoce el cateto A en el mismo triángulo. Vamos a plantear la ecuación que nos permite obtener el dato de acuerdo con el teorema. Sabemos que la suma de los cuadrados de los catetos, que son A cuadrada más B cuadrada, es igual, lo vamos escribiendo en la ecuación, al cuadrado de la hipotenusa, que es C al cuadrado. Sustituimos datos. A cuadrada, que no se conoce, más B, que vale 4 al cuadrado, es igual a C, que vale 5 al cuadrado. Empezamos a despejar A, vemos que el 4 nos queda al otro lado, restándose. Haciendo operaciones, 5 al cuadrado es igual a 25, menos 4 al cuadrado, que es 16. Haciendo la resta de 25 menos 16 es 9. La raíz cuadrada de
9 es el despeje para A. Y entonces A es igual a 3. Observemos el detalle en esta parte, se hizo una resta. En otro caso, se desconoce el cateto B. A mide 3, C mide 5. De la misma manera, planteamos la ecuación, dice que la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, A cuadrada más B cuadrada, es igual al cuadrado de la hipotenusa, que es C cuadrada. Sustituimos datos. A al cuadrado es 3 al cuadrado más B al cuadrado es igual a la hipotenusa 5 al cuadrado. Empezamos a despejar B, esa B cuadrada que está a la izquierda, nos queda ahora a la derecha de la ecuación, restándose. Elevando al cuadrado, 5 al cuadrado es 25, menos 3 al cuadrado es 9. Haciendo la resta, 25 menos 9 es 16. Y despejando B es igual a la raíz de 16. Por lo que nos queda que B es igual a 4. También sabemos que aquí se hace una resta. En un tercer caso, lo que vamos a buscar es la hipotenusa. Conocemos el cateto A que mide 3, el cateto B que mide 4. Ya sabemos, de acuerdo con la frase del teorema, vamos escribiendo la ecuación. Si dice que la suma de los cuadrados de los catetos, ponemos A cuadrada más B cuadrada, es igual al cuadrado de la hipotenusa, que es mi incógnita, entonces C al cuadrado. Sustituyendo valores, A es 3 al cuadrado más B 4 al cuadrado es igual a C cuadrado. Lo podemos observar de esta forma y es exactamente lo mismo. Vamos haciendo operaciones, 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado es 16, hacemos la suma, esto es 25, despejamos C, es igual a la raíz de 25, y sabemos que C es igual a 5. La observación importante, a diferencia de los casos anteriores, es que aquí se hizo una suma. Ahora a resolver algunos ejemplos donde tenemos que obtener los lados desconocidos en algunos triángulos usando el teorema de Pitágoras. Ejemplo 1. Un cateto mide 7, el otro cateto mide 9 y X es la hipotenusa que se desconoce. Planteamos la ecuación de acuerdo con la frase del teorema. Entonces nos queda que la suma de 7 al cuadrado más 9 al cuadrado, que son los catetos, es igual a X al cuadrado, que es la hipotenusa. Invertimos términos o los transponemos, nos queda de esta forma, es igual, hacemos operaciones, nos queda 130 en la suma, despejamos X, es la raíz de 130 y obtenemos que vale 11.4. De la misma manera observamos que aquí se hizo una suma por ser una hipotenusa lo que estamos buscando. En el ejemplo 2 se desconoce el cateto Y, conocemos el otro cateto que mide 5 centímetros, conocemos la hipotenusa que mide 12 centímetros. Ya sabemos cuál es la frase del teorema, en base a ella planteamos la ecuación, donde tenemos que la suma de Y cuadrada, que es un cateto, más 5 al cuadrado, que es el otro cateto, es igual a la hipotenusa al cuadrado, 12 al cuadrado. Despejamos el 5, nos queda a la derecha, restándose, hacemos operaciones, 12 al cuadrado es 144, menos 5 al cuadrado es 25, de la resta obtenemos 119,
Despejamos y, sacamos la raíz y y es igual a 10.9 centímetros. Tenemos que aquí se hizo una resta, ya que es cateto lo que estamos buscando. En el siguiente ejemplo, la pregunta es ¿cuánto vale X y cuánto miden los catetos? Observemos en el triángulo que X está involucrado en un binomio en cada cateto. De la misma manera vamos a plantear una ecuación de acuerdo con la frase del teorema que ya conocemos, que dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Es llenar este formato de acuerdo con los datos del triángulo y por supuesto de acuerdo con la frase del teorema. Sustituimos datos, un cateto es el binomio x más 2 que queda elevado al cuadrado más el otro binomio x más 5 que es el otro cateto también al cuadrado y es igual a la hipotenusa al cuadrado que es la raíz de 89. Al resolver cada binomio que esté elevado al cuadrado usamos la fórmula correspondiente del cuadrado de un binomio que dice que es el cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. En cada binomio se usa la fórmula, sustituimos datos como lo podemos ver. Nos queda entonces que esta es la ecuación. El máximo exponente de x es 2, por lo que es una ecuación cuadrática. Vamos a obtener dos valores para x, x1 y x2. Simplificamos la ecuación, reduciendo, sumamos los términos cuadráticos. 4x más 10x, que son los términos lineales, es 14x. El 89 lo mandamos a la izquierda. Simplificamos y resolvemos la ecuación por alguno de los métodos como es fórmula general, factorización o el método de completar el cuadrado. De esa forma obtenemos que x1 es 3, que x2 es menos 10. Vamos a seleccionar uno de los resultados, ¿cuál? El que se ajuste a las condiciones del problema. Si x es el valor que está involucrado en cada uno de los catetos, al sustituir el menos 10 nos damos cuenta que nos quedarían valores negativos para los catetos, lo cual no puede ser en un triángulo, por lo que el valor que vamos a seleccionar como aceptable es el 3. X vale 3, entonces ya podemos saber cuánto mide cada cateto. Si x vale 3, el cateto x más 2 es sumar 3 más 2, lo cual es 5. Y el cateto x más 5 es 3 más 5, que es 8. Esto es todo en esta presentación. Sigan realizando sus ejercicios.